Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos. Órale. Y amigas de Lechovisa. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Hay que aventarle manía a ver si le gusta. Ay, me puse linda para verte. ¿Cómo están, amistades de Lechovisa? Bienvenidos a Los Bardos de la Historia 160. Ya no pudimos monetizar porque dije una grosería al principio del podcast. Así que suscríbanse a nuestro pinche Patreon. O si no, voy a matar a Frijolito en vivo. En cuanto el Patreon sea lo suficientemente grande, ya vamos a abrir todos los capítulos diciendo ¡culeros! Sí, Ajá. pinches, verga, sí. ¡Culos! Bienvenidos al capítulo 180, hoy chichis. Mañana, pozole. ¿Cómo están? Ya pegó el café, la verdad. Sí. Es el segundo episodio que grabamos en el día, entonces ya no ando al 100. Me siento raro. Bueno, este podcast para quien recién se une, se trata de que cada semana alguno de los dos prepara una historia que le va a contar a la otra persona que no sabe de lo que vamos a hablar hasta que le damos alguna pista. En esta ocasión es diferente porque, como habrán notado, en 2024 tenemos este temita con las sagas. Ay, pues que con el alcohol. No, eso es muy 2023, brother. Eso es una soda mate. Verga, tengo unas ganas de soda mate. Ayer tomé una, muy rica, muy buena. Sí. Ojalá nos patrocinara. Bueno. Eso sí lo veo más posible. Sí. Son de aquí, ¿no? Sí. Bueno. Soda mate, patrocínenos. O mándanos unas, no nos pagues si quieres, pero mándanos unas sodas mates. Consuman soda mate. Está buena. El día de hoy voy a contar la segunda parte de una historia que vengo contando desde hace algunas semanas, que es algo así como la historia de una nación, pueblo, reino, muchas cosas ha sido, que es Alemania. En el capítulo anterior, Sergio, hablamos como del origen de lo que eran las tribus germánicas originales, que todo en esa época de la humanidad es un poco visto desde la perspectiva de los romanos, y los romanos era como los güeyes loquitos de allá, no vayas al cementerio de elefantes, hasta que terminaron viniendo los elefantes. Y se los comieron a nos todos. cargó la verga a todos. Y fueron parte fundamental de cómo, después de la caída del Imperio Romano, se empiezan a establecer los primeros reinos en Europa. Estas tribus germánicas terminaron convirtiéndose en las primeras casas reales en esa zona. El día de hoy, y bueno, llegamos casi hasta el inicio del Renacimiento, con lo que eran la caída del Imperio Romano y el fin de la Edad Media. Del Imperio Romano de Oriente. Del Imperio Romano de Oriente. Que ya contamos eso en un episodio, en la caída de Constantinopla. Hay que hablar un poquito de cómo era el contexto en esta época de la que vamos a empezar el capítulo, ¿no? La sociedad europea en esa época se había desarrollado gradualmente, después de lo que había sido un siglo XIV bastante complejo para posicionar a las principales casas reales, y también a medida que la obediencia religiosa y las lealtades políticas disminuyeron, por muchas cosas, entre ellas la plaga, el cisma de la iglesia y muchísimas guerras entre dinastías, el surgimiento de las ciudades y la emergencia de la nueva clase burguesa erosionaron el orden social, legal y económico. Ya no podíamos sobrevivir con el mismo sistema feudal. Necesitábamos una organización un poco más compleja. También habían surgido las primeras empresas y pues esto también ya implica más caca llegando al ventilador. Empresas mercantiles, élites mercantiles en las ciudades más desarrolladas como Augsburgo y Nuremberg, con las familias más prominentes siendo, por ejemplo, los Gossenbrots, los Fuggers, que de hecho los Fuggers serían la familia más rica de Europa durante 2 siglos. Los Welsers, los Hochstädters, los Imholtz, que pues básicamente eran como estas familias que tenían a las grandes empresas. Empezaron a acumular riqueza como nunca se había visto anteriormente. Eran principalmente banqueros,
financieros de las principales, no nada más empresas, sino de los principales gobiernos. Pues así empezaron también los Medici, ¿no? Sí. Eran de que te voy a prestar 15 pesos y te voy a cobrar 15 pesos de crédito. Y estamos hablando de la misma época, Sí. kind of. O sea, ser banquero era una gran idea en ese entonces, ¿no? Todavía. Sí. Y sin embargo había gente no, pero si yo voy a pintar. Así que no. ¡Sé banquero, papito! No, brother, yo voy a defender Constantinopla. Yo voy a ir a tomar Jerusalén. No, pero yo voy a hablarte acerca del infierno. Sí. Güey. Tú no me vas a entender, pero a tus hijos les va a mamar. Como... Lo voy a contar, spoiler de un episodio que voy a contar más adelante. Pero se me hace muy cagado como... Hablando de... No, brother, yo voy a hablar del infierno. Como la Divina Comedia de Dante... No tiene ni un puto chiste. Además de que no es nada graciosa, cero graciosa, es una fanfic de Dante mandando al infierno a todos sus enemigos políticos, güey. Literal es eso, güey. Dante mandó al infierno a todos sus enemigos políticos y además hizo... Es una fanfic de cómo conoce a su mayor ídolo, que es Virgilio, va al infierno para ver cómo todos sus enemigos políticos se están pudriendo ahí y... terminó inventando el arqueotipo del infierno, güey. Sí. Todo porque el güey es un Wattpad, güey. Es un Wattpad de la Divina Comedia. Sí, porque además hablaba de que muchas celebridades de la época... Sí, no, y literal, güey, como en ese entonces estaban en una guerra interna y Dante los que apoyaba a Dante perdieron, literal, en su libro aparecen todos los güeyes, sus contrincantes, en el infierno y los menciona. De que y estaba este verga que no me prestó dinero, lo estaban picando los diablos, güey. Claro que sí. Como cuando tu equipo pierde y luego juegas en FIFA y ganas 40-0, güey. Exacto, güey. Eso hizo. Y luego llegó la morra que me rechazó en la primaria y dijo, Dante, tienes un pitote ahora. Me encantaría chupártela ahorita, Dante. Ajá. Pero yo dije, no, porque está Virgilio y no se me para. Eso es la Divina Comedia. Les juro que así pasó. Me gritaban en la calle, Dante, dame por delante. Siempre, siempre. Sí, güey. Neta, güey. Sí tengo novia, pero va en otra escuela. Sí tengo novia, pero está en el purgatorio. Sí, todos aplicamos esa, ¿no? Sí. Tengo novia, pero está peleando con Cancerbero en el inframundo. Exacto. Está tratando de liberar toda China. Bueno, volviendo a Alemania. Estas familias que al manejar también el dinero de los gobiernos y de las iglesias, pues manejaban todo. Es cuando realmente ya el principal poder era el varo. Y la economía estaba cada vez más basada en los descontentos sociales y cómo ellos podían estas luchas también financiarlas. Había mucho descontento social entre caballeros y campesinos y algunos caballeros que se tuvieron que volver ladrones como para también solventar su vida, ¿no? A partir de 1438 entra... Cabrón. Qué cabrón, güey. Imagínate el shock cultural de toda esta cultura de caballeros, de defender un rey. De repente los reyes ya no valen verga, güey, ya ni siquiera te pueden pagar. Es como en Game of Thrones está la... ¿Cómo se llama? La que termina escoltando a Jaime Lannister, que es una mujer. Brienne the Third. Brienne, ajá. Que esa morra es una morra súper honorable y que termina trabajando para pura puta basura porque es lo único que hay. Me imagino el mismo caso, güey. Güey, Arya Stark, que es como hija de una familia noble. Ay, pero Arya siempre estuvo loca. Pero, güey, es el meme este de que la trama de Jon, la trama de Daenerys, la tercer trama de Arya. No, mames, las tramas de Arya siempre están... Aprendí a ser la muerte y la vida. Sí, güey. Sin rostro y sin peso. Sí, y luego la trama del pinche güey paralítico es como... Todo asustado. Pinches tramas aburridísimas, güey. Y luego la trama del güey que le cortan el pito, güey. Sí. Güey, cada que sale el pinche paralítico ese en Sí. escena, neta, yo de... ¡Tú apestas! Neta, quiero volver a ver Game of Thrones y voy a adelantar sus escenas, güey. Lo odio, güey. Están aburridísimas. Pero siempre salía un cabrón a decirte que no, güey, es que en Es lo que el da libro, contexto, güey. En el libro este cabrón es bien importante, güey, porque hace cuenta que él es el cuervo de 3 ojos, entonces él vio ese pedo, lo que pasó una vez con
Te lo juro, Te lo juro, güey. Mira güey. lo que pasó, Es que, güey. ¿cómo te explico, güey? Está Sí, bien cabrón, sí güey. leíste el libro. Se me hace que no, güey. Es que por eso no lo entiendes, güey. Hay un contexto importante de 450 páginas en la que te explica por qué ese cabrón sabe todo, güey. Es como, güey, Sus escenas son ese güey así. y de repente diciendo algo de que... Te hace frío. Lo más interesante de sus escenas es Hodor, güey. Sí. Hasta que... Pasan cosas Hodor. horribles. Ajá. Bueno. Es al inicio de los 1400 Ajá. donde entra en juego una familia que no eran necesariamente banqueros ni empresarios, sino que se habían hecho del control de varios imperios, por ejemplo, dominando el imperio del Ducado de Austria, de Bohemia, de Hungría. Y después de la muerte del rey Luis II, lograrían ocupar permanentemente la posición de emperadores del Sacro Imperio Romano. Los Tudor. No, Los Habsburgo. los Habsburgo. Ah. Una de las familias más mencionadas en este podcast. Con su primo pendejo que vino a México. ¡Viva México! No pongan banda en la playa. No, mam. Dejen de sonar organillos en Chapultepec. No, justo Maximiliano hubiera sido de que el organillo es un instrumento de lo más interesante El organillo yo toco. que llevaré a las Australias. Se me hace mucho Siento que... que así lo albureaban de... ¿A usted le gusta el organillo, señor Maximiliano? Claro que sí. Yo toco el organillo todos los días. Y me gusta ver cómo otros tocan el organillo. Todos los mexicanos. ¡Qué bueno! Oiga, y Carlota ya se acostumbró al organillo. Sí, de hecho, tenemos un organillo en casa. Pero luego contratamos un señor con un organillote. Ese es el que más Y le ese gusta. le gustó mucho más, ¿verdad? Sí, ojalá sí lo hubieran albureado. Ojalá, quiero creer que sí pasó. Claro que lo alburearon, güey. Pero bueno, Ay, güey. algunas revoluciones en Europa nacieron con este imperio, como por ejemplo, no revoluciones de que armadas, sino de que cambios históricos. Ok. La creación del primer sistema postal moderno. Qué padre. Sí, no, importante. El sistema de impresión, que mencioné también en el capítulo anterior, inventado por Gutenberg, que produjo incluso una revolución en la comunicación. La naturaleza descentralizada del imperio también dificultó mucho la censura y esto ayudó a la libertad de expresión un poquito más avanzada. Ya no era tan fácil decir en cualquier lugar de que "Ay, no digas cosas del diablo", sino como ya no se enteraban. Ya. Seguimos hablando del Imperio Romano-Germánico, ¿verdad? Ujú. Ok. El sistema también ayudó a las autoridades a difundir algunas órdenes y políticas, impulsó la coherencia del imperio en general y ayudó a algunos reformadores a difundir sus puntos de vista y comunicarse efectivamente entre sí. Esto, por ejemplo, ayudó muchísimo a un señor conocido como Martín Lutero, Que ya tenemos un episodio de Lutero. que era como mucho más fácil. Ya ser un loquito del centro tenía más repercusión, llegabas a más centros. Además, tiene sentido que no lo mataron luego por eso, porque ya no estaba tan concentrado el poder o porque la iglesia ya no tenía tanta injerencia, ¿no? Correcto. Sí, o sea, porque 100 años antes lo queman, güey. Sí, no, fácil. No, lo despellejan, güey. Así Sí. a la primera que diga algo. Y todo esto fue gracias a, bueno, fue de la mano de quien fuera el primer emperador de esta gran casa, que era Maximiliano I, justamente. Ujú. Las reformas militares de Maximiliano, no confundamos en ningún momento a este güey con el otro Maximiliano. Estamos hablando de como 300 años de diferencia. Pendejo. Pónganme un organillo aquí, por favor. Juárez, ahí te va el mío. Ahí te va el organillo. De colores vas a quedar, hijo de tu puta madre. Yo siento que Juárez era pura verga. 1.36. Pura verga. Juárez, para que veas, yo siento que sí tenía organillo. Sí, no, yo no, güey. Yo siento que por eso cojeaba, güey. Órgano, así a la verga. Sí. Ok. Bueno, a Juárez le decían el chorrito. Se hacía grandote y se hacía chiquito. Ay, qué bueno que siempre podemos mencionar a Juárez en cualquier contexto. Lo quiero mucho. Las reformas militares de Maximiliano, especialmente su desarrollo de los Landsknecht, una región, causaron una revolución militar que quebraría el poder de la clase de los caballeros y se extendió por toda Europa poco después de su muerte. Durante su reinado, también en un esfuerzo combinado con algunos estados, sus funcionarios reformaron todo el imperio. Se estableció el sistema dual de cortes supremas, junto con la recepción formal del derecho romano. La dieta imperial se convirtió en el foro político más importante y la institución legal y constitucional suprema.
que actuaría como garantía para la preservación del imperio a largo plazo. Se declaró una paz territorial permanente en 1495 con algunas ligas y uniones regionales proporcionando la estructura de apoyo, junto con la creación de los Reichskreis, que eran círculos imperiales que servían para organizar ejércitos, recaudar impuestos y hacer cumplir las órdenes de las instituciones imperiales. No, pues ya bien organizados los cabrones. También se crearon cancillerías imperiales y de la corte, que se combinaron para convertirse en la institución gubernamental decisiva, los Landsknechte. Unos nectes que tenía ahí. Que se convertirían en la forma del ejército imperial y surgirían después como una cultura política nacional. Duda, no sé si esto lo sabes. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué número estoy pensando? Puta madre, güey. ¿Algo de esto constituye alguno de los primeros Reich? Porque ya ves que bueno, el loquito del bigote decía que ellos eran el tercero. El segundo sé que era el del Kaiser, Guillermo. Vamos a llegar Bueno, a eso. bueno. Muy bien. No preguntes, imbécil. Cállese, cabrón. Bueno, se crearon todas estas instituciones que permitían entonces tener mucho más unificado el imperio y la más importante es que empiezan a unificar el idioma alemán. Ok. Sí. El problema estaba en que la estructura política estaba incompleta debido a que fracasó uno de los más importantes impuestos, que era el Pfennig Allgemein, al que los estados se resistieron. Dijeron, no, esto no, ya fue mucho pedo. A través de varios compromisos entre los estados y el emperador, se formaría un mecanismo flexible y orientado hacia el futuro para resolver problemas, junto con una monarquía mediante la cual el emperador compartía el poder con los estados. Cada estado por sí solo tenía poder, eran estados medianamente soberanos, pero le rendían impuestos. ¿Era como una república? Una república... ¿Era como un tipo de república? Más o menos, sí. Órale. Si la reforma también equivalía a un proceso de construcción nacional, es algo que todavía no se sabe. Se sabe que querían para organizarlo, pero también hay muchos historiadores que creen que esto lo que quería era como... Tenía ideas expansionistas de crear un solo imperio alemán, pero en el Inter tenías que ser más negociador que dominador. Sí, porque no tenías la fuerza física para llegar y ya. Y porque era muy... Ay, perdón, me lo acabé. Y porque era muy difícil replicar lo que hicieron los romanos. Los romanos también tenían esa idea expansionista, pero ellos sí a base de putazos. Sí, ellos tenían un ejército muy poderoso. Claro. Y aquí ya era más difícil porque cada una de las regiones después de la caída del imperio ya tenían su propio poder. Sí, o sea, tenían... Pues como pasaba también en Italia, ¿no? Que las ciudades... Eran ciudades-estado que tenían su propio ejército y que se podían defender muy cabrón. En una ley de 1486 decretada por Federico III... ¡Dijo Federico! La adición de la Nationis Germanicae, la nación alemana, al título de emperador aparecería. Y en 1512, en referencia a la dieta imperial, me refiero no como, ¿qué comía el emperador? Ajá. ¿Sabías que el emperador desayuna hotcakes? Sí. Sino más bien eran como los mandatos. Sí. En Colonia por Maximiliano, eso significaba que el plan de reforma de Heilbronn, que era un documento muy avanzado en ese momento, acerca de la guerra de los campesinos, se refiere a esta nación alemana como el Von Tuscher Nation, que era el Reich. Okay. Entonces, Esta unificación de impuestos, el Reich era como una unificación de... el poder de la nación germánica sobre otros reinos. Ok. Va. Durante el siglo XV, el término nación alemana había presenciado un aumento en su uso debido al crecimiento de una comunidad de intereses. Los estados también distinguían cada vez más entre el Reich alemán y un Reich más amplio y general. Para gestionar sus gastos cada vez mayores, entonces los papas renacentistas del siglo XV y principios del XVI promueven la venta excesiva de indulgencias, cargos y títulos. No mames, qué mamada que vendían cargos y títulos la Iglesia Católica, güey. Güey, usted quiere ser padre, no tiene que coger, nomás tiene que pagar. Y luego puede coger. Y luego puede coger y nadie le va a decir nada. Hasta que alguien dijo algo.
Pero eso ya no les va a tocar. En 1517, no voy a ahondar demasiado en esto, pero Martín Lutero publica un panfleto con 95 tesis. Ustedes no pueden completar una, mis niñas. Y este cabrón, vámonos, tesis para aventar para arriba. Que colocaría en la plaza del pueblo de Wittenberg con los huevos más grandes que ha visto el reino y entregaría copias a los señores feudales. Tiene un minuto para hablar de no Dios, Bueno, de Dios, pero o sea, de manera diferente. se cuenta mucho esta historia de cómo también clavaría las tesis en la puerta de la iglesia y en general las afirmaciones que argumentaba que representaban las prácticas corruptas de la fe cristiana y la mala conducta dentro de la iglesia católica. Y aunque tal vez no era la principal preocupación de Lutero, pues recibió mucho apoyo popular. O sea, tal vez él no quería ser un líder de la gente. No, él nomás se quería quejar. Él nomás tenía un blog donde se quejaba y de repente fue como, verga, güey, armé una revolución. Sí. Y este fue el primer desafío exitoso a la iglesia católica de la época moderna. Sí. Yo Eh, diría que el más exitoso de toda la sí, historia. probablemente. Las ideas de la reforma se difundieron rápidamente con la nueva tecnología de la imprenta. Además, es lo que te digo, o sea... Sí, se juntaron dos factores. Chance en una de esas hubo alguien que pensó las mismas cosas que Lutero y que las dijo, pero todavía no existía ni las condiciones sociopolíticas, ni la tecnología, ni el tema económico, ni el contexto cultural para que se difundieran. Chance 300 años antes, bueno, 100 años antes alguien dijo lo mismo, güey, de que, güey, están haciendo puras mamadas en la iglesia católica, Dios decía esto, y lo mataron. Sí, seguramente. Escondido por los rincones como la muñeca fea, Lutero tuvo que ir de castillo en castillo que lo pudieran recibir y tradujo entre esos labores la Biblia al alemán, contribuyendo así al establecimiento del idioma alemán moderno. La Biblia en alemán terminó por ser no una manera de difundir la religión, sino difundir el idioma. El idioma. Pues creo que sí lo decimos, no me acuerdo creo que sí es en el episodio de Lutero, que el tema de Lutero no solo fue un tema religioso, sino que culturalmente también impulsó muchos cambios que sirvieron, inclusive, por ejemplo, la escuela moderna, como esta teoría de te doy un libro, apréndetelo, léelo. Empezó mucho por esto, porque entonces la Iglesia Católica también vio la necesidad de empezar a impartir catequesis de manera más estructurada, porque les estaban comiendo el mandado los luteranos. Sí. Entonces también la Iglesia Católica empezó a difundir libros, empezó a convenirle que la gente empezara a leer para que leyera los panfletos religiosos de la Iglesia Católica. El tema es que también tuvo una influencia cultural que terminó afectando el resto de la historia, porque esto que te había mencionado, que algunos años atrás empezó a unificar el idioma alemán, no había tenido el golpe definitivo hasta esto. Lutero en realidad no hablaba el alemán de los reyes y el alemán de las principales ciudades. Lutero era de un pueblito muy pequeñito, hablaba un dialecto local, pero como su dialecto es el que se publica en la Biblia, entonces su dialecto empieza a suprimir a otros y es en gran medida lo que es el alemán moderno. Si Lutero hubiera sido yucateco, hablaríamos yucateco. todos hablaríamos yuca. Está un pelanada el papa que está vendiendo indulgencias. Eso no puede ser posible. Me parece de mal gusto lo que están haciendo la gente del Vaticano y venden su cosa y luego esto no me parece muy católico de su parte. ¿Qué acento se te hace más curioso, el yucateco o el tabasqueño? No, el yucateco, güey. Es que el tabasqueño es el acento es muy marcado. Pero el yucateco creo que es todo un mood hablarlo, güey. Sí. Y además también pasa que el yucateco, como también tiene se usan muchas palabras del maya, Ajá. de repente te meten así de que, no, y le cayó el chas al pan, el pelanac, dijo que... Además me daba que el yucateco se habla, pues como se vive la vida ya, bien tranquilo, güey. Sí. De que no vas en putiza, güey. Te tomas tu tiempo para decir cada letra, güey. De que, oye, ¿cómo llego a Progreso? Ah, amigo, pues pasa que vas a tomar un camión. Eres de aquí. Ah, siguiente cosa vas a tomar un camión y el camión ya te va a llevar para Progreso. Son media hora. Y dices, ok. Ok, Gracias. allá voy. De que, oye, ¿cuál es la manera más rápida de llegar al aeropuerto? Caminando. Todo está a 5 minutos caminando. Correcto. Solo no lo hagas porque hace un calor De su puta de madre. su puta madre. Dije la más rápida, no la más fácil. Y bueno, terminó todo Alemania casi hablando con el alemán de Lutero. Con la protesta de los príncipes ya asumidos como luteranos,
en 1529 y la aceptación y adopción de la Confesión de Augsburgo por parte de estos príncipes, se establecería una iglesia luterana separada. Para más información, consulten el capítulo en el cual Sergio nos habló. Que es de hace como 2 años y medio. Sí, vayan y búsquenlo. Pero esto empezaría entonces con otro conflicto. La guerra de los campesinos alemanes, que comenzó en el sureste en Alsacia y Suabia, y se extendió más hacia el este en Franconia, Turingia y Austria. Fue una serie de revueltas económicas de las clases bajas rurales, alentada por la retórica de muchos reformadores religiosos y anabaptistas contra los señores feudales gobernantes. Fueron asistidos por nobles con experiencia en guerra, como Gotz von Berlichingen, Florian Geyer y el teólogo Thomas Munzer. Las fuerzas campesinas no tenían ni estructura militar, ni habilidad, ni logística, ni equipo, ni ropa, ni desayuno. Sí, están en la puta nada. Pero eran 100,000. Ñeros enojados. Lamentablemente fueron derrotados y masacrados por los principales señores feudales. Sí, claro. En 1545 inicia lo que se conoce como la Contrarreforma Católica en el Concilio de Trento, liderada por la orden religiosa jesuita, siempre dispuestos a armarla de pedo. Fundada apenas 5 años antes por varios clérigos alrededor de Nachito, San Ignacio de Loyola. Su intención era desafiar y contener la reforma protestante mediante algunos escritos y decretos muy polémicos, una reconfiguración eclesiástica y maniobras políticas imperiales. Libres para transformar. En 1547, el emperador Carlos V, Más rico de los chocolates. el más rico de los chocolates, derrotaría a la Liga de Esmalcalda, una alianza militar de gobernadores protestantes, y llegaría eventualmente a la Paz de Augsburgo en 1555. Decretó el reconocimiento de la fe luterana y la división religiosa del imperio. No mames. ¡Qué cagadero armó mi compa Martín, güey! Además, insisto, volvemos. O sea, el güey solo dijo, oigan, yo no estoy tan de acuerdo de esto. El güey con la patada voladora en la pelea de fútbol. Es que es lo mismo que decimos, güey. No se necesita ser el más ruidoso, se necesita el primero que lo diga. Porque, oigan, yo no estoy tan de acuerdo que para ¡Sí es cierto! el viaje de fin de año vayamos... Sí, güey, es como la escuela de... Yo no estoy tan de acuerdo que para el convivio de fin de año traigamos tostadas de pata. ¡Sí, no mames! Siempre tragamos tostadas de pata. ¿Por qué? Nomás porque a la pendeja de mis patis le gustan. Por eso no se puede embarazar. Vamos a hacer 3 cosas. Vamos a cagarle el palo a su esposo porque no la mete bien. Vamos a pedir pizza. Y además vamos a matar a mis patis aquí en corto, a la verga. No la podemos matar, pero vamos a hacer que llore. Pero de entrada son 35 pesos por persona para la pizza. Pobre mis patas. Y el güey que dijo lo de las tostadas de pata, güey, un cuadro de santo, güey, así en el salón. Con su pizza, güey. Se habla por generaciones de que no, güey. Hubo una vez un vato, güey, que, güey, le gritó a Miss Patty, güey. Le hizo llorar, güey. Tenemos un cuadro atrás de las canchas, güey. Y no mames, güey, estuvo bien cabrón. Lo corrieron, güey. Lo corrieron. Según yo, ahorita está en la militar, güey. Pero el vato, ídolo, güey. Porque pinche Miss Patty, güey, siempre nos quiere imponer su ideología de tostadas de pata, güey. Güey, pobre Miss Patty, güey. Es como la tercera vez que la mencionamos. Disclaimer, no teníamos una Miss Patty. No tenemos ni una mis patis. Pero sí pendejos que piden tostadas de pata en el convivio. Miss Patty es la nueva Indalecio, güey. Ay, no. Además no se puede embarazar porque su esposo la mete mal, güey. Siempre se le tuerce. Ay, no. Eso fue Lutero, güey. Mi cabrón. Mi cabrón. La contrarreforma en realidad no logró mucho, no logró reintegrar a los estados alemanes y se formó la Unión Protestante y la Liga Católica. Tuvo lugar en la Liga Católica. Tuvo lugar casi exclusivamente en el Sacro Imperio Romano, entonces un conflicto conocido como la Guerra de los 30 años. Los orígenes de esta guerra siguen siendo muy debatidos y de hecho muchos conflictos nunca se resolvieron, simplemente se les olvidaron, pero en general el emperador católico Fernando II intentó lograr la unidad religiosa y política del imperio. A ver. Para este momento entonces habían 2 emperadores. ¿Mandé? Había No, dos. ya era el siguiente. Maximiliano fue en la mitad de No, los... no, o sea, pero, o sea, ¿había un emperador católico y uno protestante o no? No.
Solo había... Había protestantes. Sí. ¿Pero se tenía que seguir ateniendo a lo católico o no? En las alianzas que tenían con los pueblos, es que eso justo lo que voy a decir ahorita. Había unos pueblos que todavía seguían creyendo en la unidad religiosa católica y otros que todavía no estaban tan de acuerdo. Sí, porque en ese entonces no era como de que, bueno, que cada quien crea lo que quiera. Es como, no crees en lo que yo Porque creo, además güey. para el tema de la organización política necesitas que crean en la misma cosa. Sí. El emperador intenta lograr la unidad religiosa y política del imperio, mientras que las fuerzas de la rebelión, con muchos Ewoks, estaban decididas a defender sus derechos. El motivo religioso sirvió como una justificación universal para, en general, diversos príncipes territoriales y extranjeros que en varias etapas se unieron a cualquiera de las dos partes para obtener tierras. Es como, sí, yo te apoyo, dame tus ranchos. Ajá, sí, Dios se da huevo. Y ya al final no se los devolvían. La guerra es una de las más catastróficas de la historia y por sí sola podría tener su capítulo, pero en general son 3 décadas de destrucción constante que dejaron la tierra devastada. En el imperio, todo eso fue dentro del imperio. Correcto. También había innumerables bandas de forajidos, asesinos, enfermos, desamparados, personas en situación de calle y soldados inválidos. La interrupción social y económica general causó una dramática disminución en la población porque la gente cuando está triste no coge, como resultado Todo se de muere. el asesinato y la violación y asesinatos al azar en general, una cosa que sucedía en las calles. La guerra es horrible. Enfermedades de infección, fallos en las cosechas, hambrunas, tasas de natalidad en declive, robos indiscriminados, cacerías de brujas, ya sabes, y la emigración de personas aterrorizadas. El emperador. No mames. No ma- Las estimaciones varían entre una caída del 38%. De 16 millones de personas en 1618 a 10 millones de personas No manches. en 1650. No Unos manches. 32 años de diferencia. Qué cabrón. Las regiones de Altmark y Württemberg fueron especialmente afectadas, donde se necesitaron generaciones enteras para recuperarse por completo. Esta fue la última gran lucha religiosa en la Europa continental y terminó en 1648 con la Paz de Westfalia. Resulta en una mayor autonomía para los estados constituyentes del Sacro Imperio Romano, limitando el poder del emperador. La mayor parte de Alsacia fue cedida a Francia, Pomerania Occidental y Bremen-Verden fueron dados a Suecia como feudos imperiales. Y los Países Bajos dejaron oficialmente el imperio. Yo, mira. Yo me pelo. La población de Alemania alcanza alrededor de 20 millones de personas un poco más adelante, la gran mayoría de las cuales eran agricultores campesinos. Los escritores reformistas utilizaron varios estereotipos y cambiaron los elementos según fuera lo necesario para sus propios propósitos. Algunos eran más efectivos, como el Catecismo Menor de Lutero, para uso de los padres enseñando a sus hijos. Ya le quitabas ese poder entonces a la iglesia. Con los niños no. Con los niños no. Y el Catecismo Mayor para los pastores. Con los pastores no. Puta madre. Ay, la derecha. Se empezaron entonces a imprimir algunas Biblias ya con ilustraciones, incluso. Y tu Biblia para colorear. Jesús con la playera de la América. Mamadísimo. Ya viene por mí. Viene por mí, sí. Y el diablo aplastado con la camisa de las Chivas. ¡Ah! Eso fue lo que nos dejó la reforma. Ay, cabrón. Ay, güey. La publicación de la Biblia de Lutero, además de infundir todo el idioma alemán en distintas regiones, también significaba el primer paso para lo que sería la alfabetización en la Alemania temprana. Es lo que te decía. Y algunos principales estudiosos del final del siglo XV, principios del XVI, incluyen, por ejemplo, a Johannes Trithemius, uno de los fundadores de la criptografía moderna. La criptomoneda. El primer cripto, bro. Es el primer cripto, bro. Fundador de la esteganografía, así como la bibliografía y los estudios literarios como ramas del conocimiento. Por eso, hijo de su puta madre, tenemos que citar todo en APA. Es correcto. ¡Mátenlo! Antes no tenías nada que citar, entonces no había estos cabrones, ¿no? Soy bibliógrafo. ¿De qué? ¿De qué, güey? Hay 2 libros. Chúpala. La Biblia y la Biblia 2, o sea. Testamentos 1 y 2. Ajá.
Konrad Celtes, que fue el primer escritor cartógrafo alemán, y además del primer y más grande genio lírico y organizador y popularizador del humanismo alemán. Athanasius Kircher, descrito como una figura fundadora de diversas disciplinas de la geología, la vulcanología, la musicología, la curaduría de museos, la coptología, el primer teórico de la gravedad, originador de las imágenes en movimiento. Órale. Pero ¿sabes cómo era el originador de las primeras imágenes en movimiento? Organizaba espectáculos de lo que le llamaba su linterna mágica. ¿Qué era? Eran como fotogramas que pasaba... ¿Ponían el internet? Y un perro. Mira, ¡Conejo! Y ya hay güeyes que se pasan de verga de que la Capilla Sixtina. ¿Cómo hiciste eso con tus manos, güey? Sí. El gol de Cardoso. Sí, güey. Gol de Cardos. Y que guau, son imágenes en movimiento. No, a ver, entonces. También fue... No, pues, perdón, dije una pendejada. como algunas ilustraciones que las pasaba frente a la luz para que se reflejara. Ya, pues sí, como estas que después inventaron que era una ruedita que iba girando. Sí, como la de... ¿En qué película de terror sale? La Dama de Negro. Simón. Esa madre, pero eso Sí. obviamente frente a la luz, etc. Órale, no, sí está muy innovador, o sea, Sí, ahorita además suena el- pendejo, pero... Además el güey también era vulcanólogo, Sí, musicólogo, no, curador de una música. Tenía una vulcanizadora. vulcanizadora, güey. Fue la primera persona en tener un calendario de Lucerito. Sí, el güey ya tenía una Lola Bonnie así aplastándose las chichis en una pared. No mames, pinches furros, güey. También fue el conducto de las persecuciones de otros en el horizonte de conocimiento que se empleaba rápidamente, que marca el Renacimiento posterior. Muchos otros alemanes en la época empezaron a decir cosas interesantes y esa es una de las primeras ¿Sí? grandes ventajas que tuvo Alemania, que tenían gente muy inteligente. Sí. O Y que al ya menos no escribían las tenían cosas. miedo de morirse. Es correcto. Sí. La cartografía se desarrolló fuertemente y este va a ser la parte central de este episodio. No, Wow, qué padre. teniendo como epicentro a Nuremberg a principios del siglo XVI. La Universalis Cosmografía de Martin Watzmüller y Matthias Ringmann. Watzmüller. Y la edición de 1513 de Geografía. Geografía 1. Marcaron Sí. el Geografía, momento más el libro. alto de la revolución cartográfica. Órale. La cartografía es la mapas, ciencia de sí. hacer mapas, ¿no? Correcto. Sí. En 1515, Johann Stabius, Albrecht Dürer y el astrónomo Konrad Geumpfigel producen los primeros planisferios del hemisferio sur y del norte, los primeros mapas celestiales, y estos mapas provocarían el renacimiento del interés en el campo de la uranometría. Gente que exploraba Uranus. ¿Es neta que, o sea, estaban interesados en Urano? ¿Eso hacía la Sí. uranometría? Porque era una de las estrellas que... ¿Más se veía? Ajá. Johannes Kepler, Ah, pues es que Urano está súper cerca de la Tierra, ¿no? sí. Mercurio, Mercurio, Tierra, Venus, Sol, otoño, invierno, agua y aire. azúcar y muchos colores. Esos son los planetas. Ey, no somos los varos de la astronomía, no man. Alguien que sí lo era, por ejemplo, era Johannes Kepler. Sí. Eh, Kepler, ¿no? Kepler. Una de- ¿qué? Johann Kelpie. Ya mezclando los guiones, güey. Una de las mentes pioneras de la investigación empírica y racional a través de la aplicación rigurosa de algunos principios del método científico, formula las leyes del movimiento planetario, o al menos una de las primeras. Estas Los ideas... planetas se mueven, eso es una ley. Chingue Estamos su totalmente madre. de acuerdo que no estamos detenidos, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Sus ideas fueron tan importantes que terminarán influyendo incluso hasta Galileo Galilei, y de hecho, las primeras leyes proporcionarían principios mecánicos que más le ayudarían a Isaac Newton. Ok. ¿Por qué era tan importante los cartógrafos? ¿Por qué eran güeyes por qué era tan bien pagado ser cartógrafo en ese momento? Porque entonces empiezan las colonias. La navegación hacia el nuevo mundo. Las colonias alemanas en las Américas existieron. Sí, de DVD. DVD. Porque las ciudades imperiales libres de Augsburgo y Nuremberg obtuvieron derechos coloniales en la provincia de Venezuela o norte de América del Sur. Quiero decir algo, no tiene nada que ver con el episodio,
Me coge. Chuchos son algas. No, acabo de darme cuenta de por qué le tiran tanta mierda a esta cerveza. ¿Por qué? Estuve tomando al principio del episodio una Amstel Ultra. Ajá. Posteriormente pasé a una clásica modelo especial. Sentí bien cabrón la diferencia. ¿Sentiste el alcohol así? No, sentí que esta madre sí sabe a malta. Ah, sí. No mames, sí. pero bien cabrón, Esto es güey. un agua mineral con... No mames, güey. O sea, no me gusta. O sea, la modelo es X y me supo A gloria. a deliciosa, güey. Me supo a chela. O sea, de que chela, por fin, güey. Perdón, tenía que decirlo. No, está bien. Bueno, Total, es mi podcast. estas ciudades imperiales obtuvieron derechos coloniales en la provincia de Venezuela a cambio de Órale. deudas adeudadas por el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, les debían algo al imperio y dijeron, tenemos Venezuela, güey. eran deudas adeudadas por el Sacro Imperio Romano Germánico con Carlos V, quien también era rey de España. En 1528, el más rico de los chocolates emite una carta por la cual la familia Welser posee los derechos para explorar, gobernar y colonizar el área. También con la motivación de buscar la legendaria ciudad de El Dorado. Órale. Su principal colonia fue Klein Venedig. Un proyecto colonial, nunca realizado por Hanawish Indies, fue concebido por Friedrich Casimir como un feudo de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Querían poner como su Ok. base. El proyecto fracasó. ¿Qué? O sea, está cagado que era un imperio tan grande y cómo se les durmió no tener más, o sea, más... Pues es que estaban demasiado concentrados en afianzarse allá y no se dieron cuenta que el pedo estaba acá. Se les está yendo. Porque más adelante, ya hemos platicado, también se les fue a África. ¿Sí? El proyecto fracasó por la falta de fondos y por el estallido de la guerra franco-holandesa. Federico Guillermo, gobernante de Brandenburgo y Prusia desde 1640 y luego llamado el Gran Elector, adquirió Pomerania Oriental mediante la Paz de Westfalia ya mencionada. Esto causó una reorganización de los territorios dispersos, logra librarse del vasallaje de Prusia, que estaba bajo el reino de Polonia, y para abordar el problema demográfico de la población mayormente rural de Prusia, que era de aproximadamente 3 millones, atrajo la inmigración y el asentamiento de franceses en áreas urbanas. Muchos se convirtieron en artesanos y empresarios. El rey Federico Guillermo I, conocido como el Rey Soldado, que reinó desde 1713 hasta 1740, establecería algunas estructuras para el Estado prusiano altamente centralizado y crearía un ejército profesional que jugaría un papel central. La población total de Alemania en ese momento aumentaría a los 17 millones y después a los 24 millones en 1800. La economía del siglo XVIII se beneficiaría notablemente de la amplia aplicación práctica del método científico, ya que mayores rendimientos y una producción agrícola más confiable y la introducción de estándares higiénicos afectaron positivamente al equilibrio. Sí. ¿Quién lo diría? Ya se lavaban sus cositas, Es correcto. ya la ponían más. En ese momento, el tema de la expansión de Alemania tiene que detenerse porque había otro güey que también tenía muchas ganas de expandir su territorio. Napoleón. No, Luis XIV, en Francia. Ok. Llevó a cabo una serie de guerras exitosas para ampliar el territorio. Ocuparía Lorena, anexaría el resto de Alsacia, que incluía la ciudad imperial de Estrasburgo. Además, por lo que entendí, esas partes ya se estaban llenando de franceses, ¿no? Sí. Porque como que los regentes decían, no tenemos suficiente gente, vengan. Y eso sirvió, de hecho, bastante para Luis XIV porque ya tenía mucha gente ahí que le era fiel. Que lo mismo le pasó a California. Que durante la... Güey, Sí. por eso hay tantos mexicanos, porque durante la guerra no había raza que trabajara en esos lugares, en las guerras mundiales, y fue como, pues vengan mexicanos, y de repente los mexicanos es como, ya somos mayoría, güey. Luis XIV establecería una serie de cortes por todos lados donde iba para reinterpretar decretos y tratados históricos. O sea, por ejemplo, si en la Paz de Westfalia había dicho esto, dijo, yo creo que lo que se referían... Hijo de su puta madre, güey, de que, actually, Sí, literal. o sea, empezó a gaslightear al imperio. Consideraba las conclusiones de esos tribunales como justificación suficiente para sus anexiones. Las fuerzas de este rey operaron dentro del Sacro Imperio Romano Germánico en gran medida sin oposición, porque todos los contingentes imperiales disponibles estaban luchando en Austria, en la Gran Guerra Turca. Ok, chale, qué desmadre. La Gran Alianza de 1689
tomó las armas contra Francia y contrarrestó cualquier avance militar adicional de Luis. El conflicto terminó en 1697, ya que ambas partes acordarían conversaciones de paz, después de que cada lado se diera cuenta de que una victoria total no era posible. Se crea entonces el Tratado de Ryswick, previo al regreso de Lorena y Luxemburgo al imperio, y el abandono de las reclamaciones francesas sobre el Palatinado. Esto después del alivio de último minuto de un asedio sobre Viena y la inminente toma por una fuerza turca en 1683. Las tropas combinadas de la Liga Santa, que se habían fundado al año siguiente, se embarcaron en la contención militar del Imperio Otomano y reconquistarían Hungría. Es que está bien cagado que mientras todo esto pasaba, los otomanos ahí seguían. Sí, no, y los va a sacar su putísima madre, güey. Sí. Siento que, o sea, y me mamaría que tarde o temprano contemos la historia de cada país de Europa, sobre todo porque es muy interesante como este pedo, ¿no? O sea, mientras estos güeyes están, Turquía tiene esta tradición de los otomanos, güey, o sea, que era un pinche imperio súper cabrón. Y mientras estos güeyes hacían sus cagaderos, estos güeyes seguían ahí, güey. El Tratado de Karlowitz de 1699 marcaría el final de la Gran Guerra Turca, y el príncipe Eugenio continuó su servicio para la monarquía de los Habsburgo como presidente del Consejo de Guerra. Puso fin al dominio turco sobre la mayoría de los estados en los Balcanes, y el Tratado de Passarowitz dejó a Austria establecer libremente dominios reales en Serbia, el Banato y mantener la hegemonía en el sureste de Europa. Pinche dominio de 300 años, güey. Federico II, el Grande, es mejor conocido por ser un genio militar y por utilizar el ejército para convertir a Prusia en una de las grandes potencias de Europa. Así como para escapar de un desastre nacional casi seguro de un último minuto. Fue un artista, autor, filósofo que concibió y promovió incluso el concepto de absolutismo ilustrado. La emperatriz austriaca María Teresa logró un final favorable para ella en la guerra de 1740 por el reconocimiento de su sucesión al trono. Sin embargo, se perdieron los territorios de Silesia, que fueron anexados a Prusia, como consecuencia de otras guerras que seguían deslindándose de la Gran Guerra Turca. ¿Prusia ya era un estado aparte? Sí, correcto. Antes pertenecía a Alemania. Uh-huh. Ok. El Tratado de Hubertusburg. Oh, como lo pronuncian los alemanes. De 1763 se establece que Austria y Sajonia deben renunciar a todas las reclamaciones sobre estos territorios. Prusia, que ya había duplicado su territorio, fue reconocida finalmente como una gran potencia europea, con la consecuencia de que la política del siglo siguiente fue fundamentalmente influenciada por el dualismo alemán, que era la rivalidad de Austria y Prusia por la supremacía de Europa. Eran como las dos grandes capitales de lo que había sido alguna vez el imperio. El imperio. El concepto de absolutismo ilustrado fue rechazado por la nobleza y la ciudadanía. Y el rey prusiano, Federico II, defendió la idea en un ensayo y argumentó que el monarca benevolente simplemente es el primer servidor del Estado. Ejerce su poder político para beneficio de toda la población. Una serie de reformas legales y la reorganización de la Academia de Ciencias de Prusia, la introducción de la educación obligatoria para niños y niñas y la promoción de la tolerancia religiosa provocaron un desarrollo en putiza de Prusia. De repente dijeron, modernidad, Sí. escuelas, libertades, vámonos. Diferenciémonos de los monos. Prusia, ¿en dónde? O sea, sé que estaba como pues por Austria y por ahí, pero... Es como toda esta zona que está encima de los Balcanes. Ajá. Todos estos mini países que después terminarían siendo entre Polonia, Alemania, República Checa, etcétera, era lo que... Era Prusia, ok. creo, la verdad. Chechenia. No, Chechenia está hacia Ucrania, ¿no? Prusia después instigó las No participaciones de Polonia a ocupar los territorios occidentales de lo que era la antigua mancomunidad lituana. Y... Qué desmadre. Era un desmadre, güey. Los estados alemanes más pequeños serían eclipsados por esta gran rivalidad. Nomás por tener contexto voy a buscar en el mapa. ¿Dónde era Prusia, brother? Ajá. Mapa de Prusia. Mapa de Prusia. A ver. Ay, papá. No entiendo. Reino de Prusia. Venga, tu madre, pues es un chingo, ¿no? Sí. O sea... Sí, lo que actualmente es Alemania, pero extendiéndose, te digo, casi hasta lo que es Polonia. Sí. Inclusive algunas cosas, o sea, según yo esto también ya terminaría siendo parte del imperio bueno, de la Unión Soviética, ¿no? O sea, Sí, lo más al norte que lo sale más ahí. al norte, ajá. Sí. De que
pomeranios. Pomeranian. Vete a la tuerca. Ok. Sí, qué raro es la historia de Europa. Ok. Durante el tiempo en que Prusia se levantó rápidamente dentro de esta zona, Sajonia estuvo distraída por algunos otros asuntos. La casa de Wettin se concentraría en adquirir y luego mantener el trono polaco, lo que finalmente perderían. Muchos de los estados más pequeños de Alemania estaban dirigidos por obispos, que en realidad eran nobles, que tenían también el título eclesiástico, y mostraban muy poco interés en la región. Ninguno de los gobernantes eclesiásticos posteriores alcanzaría la destacada reputación de Johann Philipp von Schönborn de Maguncia o Christoph Bernhard, quienes, por ejemplo, promovieron la Ilustración, el benevolente y progresista Franz Ludwig von Erthal en Hesse-Kassel también y Federico II, que empezarían a ilustrar a toda la gente de sus reinos. Ok. O sea, sí se preocupaban por su gente. Pero principalmente por temas de que les beneficiaba tener gente. Sí, claro, claro. Sí lo hacían. O sea, desarrollo para mí, pero para ti, para los dos. Ya. Federico II, que sería también en algunos momentos conocido como un déspota porque recaudaría demasiado dinero al alquilar soldados a Gran Bretaña. Oh, wow. Ok. ¿Para qué? Para ayudar en la guerra de independencia de los Estados Unidos. O sea, él le prestó soldados a Gran Bretaña, no viceversa. Para que no se independizaran las colonias. Ok. No, pues no te salió, brother. Combinó ideas de la Ilustración con algunos valores cristianos, planes cameralistas para el control central de la economía y un enfoque militarista hacia la diplomacia. La nobleza local que gobernaba el país fundó la Universidad de Göttingen en 1737, que se convertirá en un centro intelectual de la clase mundial. Y aquí es donde empiezan a jugar, a entrar en el juego las grandes universidades de la época, porque eran centros donde agrupabas a tus intelectuales que después te traerían desarrollo. Prusia experimentó algunos cambios importantes más adelante, ya que la nobleza declinó mientras la aristocracia luchaba por competir con la creciente clase mercantil. Se desarrolló en una nueva clase media burguesa, mientras que la emancipación de los siervos otorgó a la población rural derechos de compra de tierras y libertad de movimiento. Y una serie de reformas agrarias en el noreste de Alemania abolieron las obligaciones feudales y dividieron las tierras, dando lugar a campesinos más ricos, allanando el camino para una economía rural más eficiente. Y desde mediados del siglo XVIII, el reconocimiento y la aplicación de las ideas de la Ilustración, así como estándares culturales mínimos, dieron lugar a algunas obras de arte de mayor calidad en música, filosofía, ciencia y literatura, y en general en el entendimiento del mundo, ¿no? Como los filósofos, por ejemplo, Christian Wolff, que fueron autores pioneros de temas relacionados con el razonamiento filosófico, la instrucción académica. Sí, pues y la casi toda la investigación. filosofía moderna se basa en ideas de toda esa zona, o Justo. sea, pues de todos los alemanes y de esa zona. En En general, ¿no? Como que siempre los alemanes han sido muy pioneros de todo eso, o sea, de las ciencias, de la filosofía, de fútbol. Federico Guillermo ofreció a sus correligionarios, que eran oprimidos, asediados por muchas otras regiones, un refugio y libre y seguro en todos sus territorios. Se refugiaron 20.000 hugonotes que llegaron en una ola enorme y se establecieron en las ciudades. El 40% en Berlín, la residencia ducal sola. Y se establece el liceo francés en Berlín. Y el idioma francés empieza a reemplazar al latín como lengua de la diplomacia y de la ciencia. Órale. La nobleza y la clase media educada en Prusia y los diversos estados alemanes usan cada vez más el idioma francés en la conversación pública. Como ningún otro estado alemán, Prusia tendría entonces acceso y habilidades para aplicar ideas ilustradas para desarrollar instituciones políticas y administrativas más racionales. Fueron los primeros estados modernos ya constituidos con un cómo debe ser. Uh-huh. Se llevaron a cabo muchas reformas fiscales, administrativas, judiciales, educativas, culturales y económicas que fueron ayudadas por la sólida estructura urbana del país. Johann Gottfried rompió nuevos caminos en la filosofía como líder del movimiento Sturm. El clasicismo también de Weimar fue un movimiento cultural literario basado en que buscaba establecer un nuevo humanismo mediante la síntesis de las ideas románticas, las clásicas y las ilustradas, entendiendo que todas ellas configuraban la idiosincrasia del humano y que no deben estudiarse por separado. Ok. El movimiento intelectual involucró también a Herder, así como a Johann Wolfgang von Goethe y a Friedrich Schiller, poeta e historiador.
Herder argumentó que cada pueblo tenía su propia identidad particular. Esta se expresa en el idioma y su cultura. Legitimó la promoción del idioma y cultura alemanes y ayudó a dar forma al desarrollo del nacionalismo alemán. Ay, no. Que hasta en ese momento no tenía nada de malo. Ay, no. Las obras de teatro de Schiller expresaban el espíritu inquieto de su generación, describiendo la lucha del héroe contra las presiones sociales y la fuerza del destino. No la canción, pero ojalá. Qué gran rol. La música alemana, patrocinada por las clases altas, alcanza una madurez nunca antes vista porque ahora le daban dinero a personas como Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart. Como Johann Sebastian. No, Johann Sebastian. Escribió Hasta que amanezca, Tatuajes, ok. Sentimental. Ok, tenía 500 años cuando murió. Sí, se escuchaba en Prusia. Él, y llega al movimiento un intelectual desde Königsberg que intenta reconciliar al racionalismo y a la creencia religiosa, la libertad individual y la autoridad política. Empiezan a escuchar demasiado y a darle demasiado poder y a veces no lo escuchen tanto a Immanuel Kant. Y a partir de ahí Ok. dicen, este güey entendió todo. O no entendió nada, O no nada, sabemos. Pero nos está confundiendo. Contenía algunas tensiones básicas que continuarían dando forma al pensamiento alemán e incluso, como bien lo dices, a toda la filosofía europea hasta el siglo XX. Sí, la filosofía moderna. Las ideas de la Ilustración recibieron una aprobación y reconocimiento generalizados como la causa principal del progreso. La reacción alemana a la Revolución Francesa fue mixta. Algunos intelectuales alemanes celebraron el estallido, esperando ver el triunfo de la razón y la Ilustración, pero las Cortes Reales de Viena y Berlín denunciaron el derrocamiento del rey y la amenaza de la propagación de ideas de libertad, igualdad, fraternité, égalité, La Revolución Francesa. Mbappé, Kimpembe, Sí, no les latía tanto. Kipembe. Para 1793, la ejecución del rey francés desilusiona a las clases medias educadas. Los reformadores dijeron que la solución era tener fe en la capacidad de los alemanes para reformar sus leyes. Esas no son formas. Vino entonces a Europa 2 décadas de guerra en torno a los esfuerzos de Francia por difundir sus ideales revolucionarios y la oposición de la realeza reaccionaria. Me mama eso de la Revolución Francesa. Llevaremos nuestros ideales de fraternidad, amistad e igualdad por la fuerza. Las tierras alemanas vieron a ejércitos marchando de un lado a otro, trayendo devastación, pero también ideas nuevas de libertad y derechos civiles para la gente. Francia A base de putazos. tomó el control del Rin, impuso reformas al estilo francés, abolió el feudalismo, estableció constituciones, promovió la libertad de religión, emancipó a los judíos, repartió lonches, abrió la burocracia a ciudadanos ordinarios con talento, obligó a la nobleza a compartir el poder con la creciente clase media, Llevó a Rosalía. pusieron Uber en el aeropuerto. Napoleón creó el reino de Westfalia como un estado modelo. Estas reformas resultarían en gran medida permanentes. Y cuando los franceses intentaron imponer el idioma francés, la oposición alemana dijo, Ahí sí ya no. fíjate que Ajá. estuvo muy padre lo anterior, pero Qué hueva aprender otro idioma. está a la verga. Se creó una segunda coalición formada por Gran Bretaña, Rusia y Austria, Así es. que atacaría a Francia, pero fracasarían. Así es. Napoleón establece un control directo sobre la mayor parte de Europa, incluidos los estados alemanes, excepto claramente Prusia y Austria, que por sí solos era más complicado. El antiguo Sacro Imperio Romano Germánico ya era más bien como un recuerdo. Ya era una idea. Ya. Ajá. Napoleón lo logra abolir oficialmente en 1806, mientras forma varios nuevos países bajo su control. O sea, oficialmente terminó con Napoleón el Sacro Imperio Romano Que a pesar de que ya en práctica no se ejercía, él es quien oficialmente dice, ya, ya mamá, dejen de y forzarla. aquí va a ser Morelia, aquí Cuernavaca. Aquí, Sí. sí. Napoleón establece la Confederación del Rin, llegaron puro Rin, En puro rin. que comprendía la mayoría de los estados alemanes, excepto Prusia y Austria, porque no era pendejo. Ajá. Sí, no me voy a meter con los Habsburgo. Prusia experimentó un declive económico, político y militar. El sucesor de Federico Guillermo II, Federico Guillermo III, intentó permanecer neutral durante estas guerras. Intentaría permanecer el sucesor Federico Guillermo III neutral durante la guerra de la Tercera Coalición ¡Hijo Federico! y la organización de los principados alemanes. Ujú. Inducido por la reina y un partido proguerra, Federico Guillermo se une a la Cuarta Coalición. La cuarta es la vencida, hijo. Pero Napoleón derrotaría fácilmente al ejército prusiano en la batalla de Jena y ocuparía Berlín. Prusia perdió sus territorios recientemente adquiridos en Alemania Occidental y su ejército se redujo a 42,000 pelados.
Chale. No le permitieron el comercio con Gran Bretaña y Berlín tuvo que pagar muchísimas reparaciones a París y financiar al ejército francés. Napoleón dijo, te voy a matar, te voy a sacar dinero y no te voy a dejar hacer más dinero. Pero es por las buenas, libertad, fraternidad. El gobernante Federico Augusto I fue recompensado con el título de rey y recibió una parte de Polonia, tomada de Prusia, que se conoció como el Ducado de Varsovia. Después del fiasco militar de Napoleón en Rusia, de nuevo, Napoleón siento que también es uno de esos cabrones que no sé si va a tener su capítulo o más bien varios que le mencionen. La verdad es que traté de hacer un episodio de Napoleón y me abrumé. No, es demasiado, güey. Empecé a leer un libro, no fue suficiente. Empecé a leer otro libro, eran 600 páginas y dije, no voy a acabar nunca. Entonces, no sé qué vamos a hacer con Napoleón. Chance, después nos lo dividimos, no sé, güey, porque está muy cabrón. Va a ser en equipos. Lo yo único agarro la que sé gasolina y- es que se la peló en Rusia, güey, pero macizo, güey. Y cuando se la pela en Rusia, Prusia ve en Rusia un aliado. Y hacen otra coalición. ¿Cómo no? La quinta. La quinta. Ya era la sexta, para entonces. Chinga tu madre. Vinieron una serie de batallas y entonces Austria se une a la alianza. Ok. Napoleón es entonces derrotado en la batalla de Leipzig a final de 1813. Los estados alemanes de la Confederación del Rin desertan a la coalición contra Napoleón, quien rechazó cualquier término de paz. Las fuerzas de la coalición invadieron Francia, Sí. París cayó Sí. y en abril Napoleón se rindió. Sí. Ya no hay nada que hacer. Y Prusia, como uno de los ganadores en el Congreso de Viena, gana un chingo de territorio. Ujú. En 1815, Europa continental estaba en un estado de turbulencia y agotamiento generalizados como consecuencia de este loquito. Nomás viniste, moviste todo y te fuiste a la verga. Napoleón. Sí. Sí. Los miembros victoriosos de la coalición habían negociado un nuevo equilibrio pacífico de poderes y acordaron mantener un núcleo alemán estable que mantuviera a raya el imperialismo francés. Retomó la idea de volver a crear el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya. Hay que dejar ir, hijos de su perra madre. Ya. Pero ya dijeron como ya. Sí, no mames. Hubo un güey que sí dijo, ¡ya! No mames, mis patis. La reorganización de los estados alemanes continuaría y los príncipes restantes se les permitió conservar sus títulos. En 1813, a cambio de algunas garantías de los aliados, de que se preservaría la soberanía e integridad de los estados alemanes del sur, se rompen relaciones con Francia por parte de la mayoría de esta coalición. La Confederación Alemana, durante el Congreso de Viena, los 39 estados antiguos de la Confederación del Rin, se unen a la Confederación. Un acuerdo suelto para la defensa mutua. No, ya no va a haber pedo, ok, seguros, seguros. Pero neta, güey, ya no nos vamos a pelear aquí, Alemania, nosotros, nunca. Conste, vemos. Gran Bretaña dio su visto bueno a la Unión, convencida de que una entidad estable y pacífica en Europa era mejor que tener a Napoleón, y podrían disuadir movimientos agresivos. Sin embargo, la mayoría de los historiadores concluyen que la Confederación realmente no era tan fuerte porque era más bien un obstáculo para algunas ideas de imperialismo y nacionalismo alemán. La sociedad y la economía cada vez más después de 1815 estaban retomando su poder y un gobierno prusiano centralizado en Berlín asume los poderes de la nobleza. En términos de control sobre los campesinos, tenemos todo el control. Para ayudar a la nobleza a evitar la deuda, Berlín establece una institución de crédito para proporcionar préstamos de capital y extiende la red de campesinos. En 1871 se establece el Imperio Alemán. La nobleza Junker controlaba el ejército y la armada, la burocracia y la corte real generalmente establecían políticas gubernamentales. Entre ese año y 1865, la población de la Confederación Alemana crece de 21 millones a 34 millones de personas. Okay. Y se genera mayor estabilidad en alimentos, economía, salud, etc. Esto permite que las personas se empiecen a casar a más temprana edad y a tener más hijos. Y ahí es donde la tasa de población se va para arriba. para arriba. Sí. Fue compensada también por una tasa de mortalidad infantil que empezó a bajar. Y después de 1840, una emigración a gran escala a los Estados Unidos merma un poquito este crecimiento O sea, poblacional. muchos alemanes se fueron a Estados Unidos. Correcto. La emigración total era de alrededor de 480,000 en 1840 y después en 1850 ya 1,200,000 personas empezaban a ir. Las clases altas y medias comienzan a practicar el control de la natalidad. Ok, el método Billings. ¿Sí? No sé qué hacían, pero... Algún día deberemos hacer un episodio sobre la historia de los métodos anticonceptivos. Siento que puede ser muy interesante porque, según yo, antes se hacían condones de cosas bien asquerosas. Sí.
En 1800 la estructura Así que social de Alemania... úntate velas, cera. En 1800 la estructura social de Alemania estaba poco preparada para el espíritu empresarial. Sin embargo, después de todo este cagadero dijeron, bueno, chance, ya es momento de hacer dinero. Y a principios del siglo XIX, la revolución industrial estaba en pleno apogeo en el Reino Unido, Francia y Bélgica. En 1800 la población era predominantemente rural y esto fue aumentando para que cada vez hubiera más alemanes, no nada más en las zonas rurales, sino también en las grandes ciudades, ejerciendo los métodos de producción. El economista Friedrich List resume las ventajas que se derivarían del desarrollo del sistema ferroviario. Como un medio de defensa nacional, facilita la concentración, distribución y dirección del ejército, mejora la cultura de la nación, trae talento, conocimiento, habilidad de todo tipo, asegura a la comunidad contra la escasez, es básicamente la verga el metro, todo nos ha solucionado el pinche tren. Y al principio, debido a la falta de una base tecnológica, la ingeniería y el hardware se importaban de Gran Bretaña. En muchas ciudades, las nuevas tiendas de ferrocarriles eran centros de conciencia y formación tecnológica, y para 1850 Alemania era autosuficiente para satisfacer las demandas de construcción de ferrocarriles. Para 1880, 9.400 locomotoras transportaban 43.000 pasajeros y 30.000 toneladas de mercancía al día. Periódicos y revistas, mientras no existía alguno nacional, se empezaron a crear a muchos independientes y esto también significaba el aumento en la información. Pasó de unos pocos adultos que se enteraban de las noticias a que prácticamente toda la población adulta se enteraba de lo que sucedía en el país. Ok. Los artistas e intelectuales del siglo XIX fueron grandemente inspirados por las ideas de la Revolución Francesa y empiezan a tener más libertad para expandir su creación. Ludwig van Beethoven fue el compositor más influyente de este periodo, desde la música clásica hasta la música romántica. Gran perro. ¿Sí? El uso de la arquitectura tonal de Beethoven permite una expansión significativa de las formas y estructuras musicales y marca una nueva escuela de escritura y de composición musical. Esos güeyes traían escuela. Traen escuela. La Universidad de Berlín, fundada en 1810, se convierte en la universidad líder mundial. Von Ranke, por ejemplo, profesionalizó la historia y estableció el estándar mundial para la historiografía. No estaríamos aquí, por ejemplo. Para la década de 1830... Digo, no somos historiadores, pero... No, pero dice historia. ¿No le decían así? Pero nos colgamos del trabajo de gente que sí sabe. Sí. Y para la década de 1830, las matemáticas, física, química, biología, ya era lo mero mero en Alemania. Uh-huh. Es entonces cuando vienen dos desarrollos importantes en Alemania, principalmente en el tema religioso. Hubo un movimiento para unir a las iglesias. Las propias iglesias llevaron esto a cabo en Baden, Nassau y Baviera. En lo que quedaba de Prusia, el rey Frederick William III estaba decidido a manejar la unificación completamente bajo sus condiciones, tratando de que si ya todo el desarrollo filosófico, científico, etcétera, estaba sucediendo, pues que el pedo religioso... Sí, de que no importa si tú crees en la Virgen o no crees en la Virgen, con que paguen impuestos no hay pedo. El gobierno de Prusia tenía control total sobre los asuntos de la iglesia, con el propio rey reconocido como el obispo principal. Órale. Soy rey, obispo y todo, a la verga. Ajá. La oposición a la unificación vino por parte de los antiguos luteranos que se aferraban a las formas teológicas y litúrgicas que habían seguido desde los días de Martín. Desde el punto de vista religioso, se estaban produciendo cambios importantes en términos de la religiosidad. Sí. Puesto que estos se empezaron a centrar mucho más en el individuo más que en la ceremonia. Era el enfoque que le estaban dando. Como debe de ser. El racionalismo de finales del XIX desaparece y hay un nuevo énfasis en la psicología y el sentimiento del individuo. Especialmente en términos de contemplar la pecaminosidad, redención y los misterios y revelaciones. Los avivamientos eran comunes entre los protestantes y entre los católicos hubo un aumento notable en las peregrinaciones. Puta madre, güey, qué raro. Estalla una controversia en 1837 en la mayor parte católica de Renania sobre la educación religiosa. El gobierno promulgó leyes para exigir que estos niños siempre fueran criados como protestantes, en contra de la ley napoleónica que había prevalecido anteriormente y permitía a los padres tomar la decisión. Puso al arzobispo católico bajo arresto domiciliario y en 1840 el nuevo rey de Federico Guillermo II, Federico Guillermo III, el nuevo rey Federico Guillermo IV buscó la reconciliación y puso fin a la controversia, al aceptar la mayoría de las demandas católicas. Sin embargo, los recuerdos católicos permanecieron profundos y llevaron a la sensación de que los católicos siempre necesitaban mantenerse unidos frente a un gobierno poco confiable. Okay. Poco confiable hasta que llegara alguien que volviera confiable el gobierno, no preguntando, sino estableciendo uno de los gobiernos
más trascendentales para la historia moderna. Ajá. Y ese va a ser el próximo capítulo de Alemania Ajá. hacia el siglo XX. 20. Sí, donde... Shit hits the fan. Pero de maneras Sí, sí, cabronas. Ahí Alemania pasa de ser de que, mira, Alemania ya anda verga, ya anda Alemania, Sí. güey. De que vamos a ver qué está haciendo. No mames, qué está haciendo Alemania. El capítulo de hoy básicamente consistió en esto que logramos, lo que construimos, se acabó. Sí. Luego lo forzamos, lo Ajá. recuperamos. Ya me cansé de ser amable. Ya no voy a ser buena onda. No mames, eso va a ser el siguiente episodio de Alemania. Ya me cansé de ser buen pedo. Sí es. Venga tu madre, hijo. Va a estar viendo desmonetizado el próximo episodio. Voy a intentar... No, nada, voy a contarlo todo. No mames, Alemania hizo cosas bien raras en el Ni siglo verdad. XX. Alemania según Diego. Pues sí, este fue el segundo capítulo de la historia de Alemania. Está muy cabrón que hablar de la historia de Alemania es mencionar muy poquito a Alemania, porque Alemania como estado así No tal cual existe. es muy reciente. Ujú. En realidad es más bien como todos estos ranchos, reinos, Ujú. ducados, Sí. cagaderos. Sí, pues hablar de la historia de Alemania es hablar de algo que ya no existe la mayoría del tiempo. Y al ser algo que se deslindó directamente del Imperio Romano y de la idea expansionista de los primeros reinos en Europa, hablar de la historia de Alemania es hablar de la historia de Europa, Ujú. básicamente. Pues de prácticamente todas las potencias, ¿no? También cuando hablamos de Inglaterra. Bueno, no, siento que, por ejemplo, cuando hablamos de Inglaterra, sí estuvo mucho más contenido de Inglaterra. Es que Inglaterra era su propio... Es que Sí se bueno. metían muchísimo, pero también tenían su propio pedo aparte, güey. Ujú. Porque el tema territorial no es tan Pues directo, o sea, güey. es la isla. Sí. Y ya después lo que... O sea, la isla es el territorio y ya lo que conquistemos es parte del imperio y pues podrá ir y venir, pero la isla es la isla. Sí. Y en cambio estos güeyes era como, bueno, tantito más para allá, tantito más para acá. Literal. Tú sí, tú no. Esto es un reino, es un imperio, es una conglomeración, es un colectivo. Lo que en el Reino Unido pasó en menor escala con hasta dónde es Irlanda de aquí, de acá y qué es Sí. Gales, Escocia. Pero eso por muchos países multiplícalo. Ujú, Pero sí, eso lo averiguaremos en próximas semanas, en el siguiente capítulo de la historia de Alemania, ujú. donde, como bien menciona Sergio, la mierda va a llegar al ventilador. No, pero de maneras bíblicas. Con la entrada a la historia de un cabrón. Con un bigotazo. Y luego uno con un bigotito. Sí, Sí, ¿no? O sea, justamente. son los dos güeyes. Un bigotazo y luego un bigotito. ¡Team Mostacho! Pero bueno, ¿ustedes cómo pueden enterarse de cuándo es el siguiente capítulo? Pues ustedes no van a saberlo, entonces escuchen cada martes, a ver si ya es. A ver Cada si ya martes, llega. a ver si ya Así es. Quienes pueden preguntarnos literalmente qué capítulo va a salir, pedirnos un capítulo, que hablemos de lo que ellos quieran, son las personas de el Patreon. Así es. El Patreon es una Patreon. plataforma en la cual ustedes pueden apoyar directamente a este podcast. Tienen contenido extra, es uno de los grandes beneficios. Así También es. pueden mandarnos un mensajito, pueden decirnos cualquier cosa. Pueden por ese sugerir medio. episodios. Sugerir episodios, incluso pueden venir a grabar episodios o conectarse para grabar Sí, un episodio. sí, sí. Y es una familia que se compone de las siguientes personas, Sergio. Dale. Mateo Bifulco, Dale, la familia. Jimena Cisneros, La familia, como diría Vin Diesel. Ariel Alvarado, La familia. Bruno Valles, La familia. Víctor Gómez, Familia. Héctor Israel, Familia. Isaac López, Familia. La del padrino. Aileen Benavides, que nos comenta por mensaje que su nombre se pronuncia Eileen. Aileen. Eileen. Gracias, Aileen. Gracias, Aileen, por aclararnos. Andrés Arreguín. No, Aileen. Eileen. Aileen. Andrés Arreguín, también muchas gracias por apoyarnos en el Patreon. Hugo Familia. Valencia. Familia. Yeshar Hadid. Familia. Y Nancy Telles. Familia. La familia La familia. Yo soy Groot. Yo soy la familia. Groot es la familia. La familia son los Patreons La que hicimos en el familia. camino. El dinero que nos dejaron. Familia. Pero si en este momento no quieres ser parte de... La familia. Pues chica tu madre. Puedes seguirnos en todas las redes sociales para enterarse de todo lo que subimos. En todos aparecemos como @lechubiza. Este podcast en particular aparece como @losbardos de la historia. Y pues déjanos un comentario, un like. Sí, ¿no? Qué rico eso. Qué rico, güey. Qué rico eso. Y pues nosotros fuimos los bardos de la historia. Nos vamos con esta música de fondo. Les recordamos que hay mucha tristeza en el mundo. Pero no en la pero casa no de mi vecino. En la casa del vecino. O sea... Ojalá no tenga copyright esa tiene madre. un puto rave, o sea... A ver, como ahorita contexto. Es sábado al mediodía. No es sábado, güey.
Es jueves. No es jueves. Es bien temprano. Es Viernes Santo. A esta hora murió Jesús. Está nublado, güey, no lo puedo creer. Es Viernes Santo y está nublado. Las señoras tenían razón. Adiós. Ah. Estamos solos. Yo me puse linda para verte. No sé qué sigue, güey.